Bueno, hermanos, bendiciones. Bueno, estoy por comenzar el devocional del día de hoy, el lunes 23, del capítulo Deuteronomio capítulo 1, versículo 9 al 18. Les aconsejo que primero escuchen la introducción que hoy a la mañana les envié, siempre con la Biblia abierta, ¿sí? No solamente escuchen, no busquen lo fácil, sino que ustedes tienen que acompañar e ir a la par con la Biblia abierta, leyendo ustedes la Biblia, ¿sí? Bien, Deuteronomio capítulo 1, versículo 9 al 18. Lo voy a leer rapidito. En aquel tiempo yo os hablé, os dije, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado tanto que hoy vosotros sois tan numerosos como las estrellas del cielo. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más numerosos de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, hombres sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga como vuestros jefes. Me respondieron y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los puse como jefes sobre vosotros, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y di a vuestros jueces esta orden: oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano o un extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, tanto al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. La causa que os sea difícil, traeréis a mí y yo lo oiré. Os mandé, pues, en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Amén y amén. Si leemos en el capítulo 1, versículo 2, o sea, el día de ayer, dice: por lo general solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Moisés comienza a dar este discurso diciendo de que si el pueblo de Israel hubiera obedecido, hubiera creído a Dios, hubieran dejado de quejarse, de murmurarse, podríamos haber llegado menos de 30 días, menos de 20 días. Los israelitas pasaron 40 años en un viaje que debió haber durado 11 días aproximadamente. Lo que se interpuso entre ellos y la tierra prometida, hermanos, no fue la distancia, sino que fue la condición de sus corazones empedernecidos. O sea, el gran problema fue el corazón de ellos. Se quejaban, murmuraban, desobedecían, se rebelaban contra Moisés y contra Aarón. Entonces, por la dureza de sus corazones, causó que perdieran el tiempo durante 40 años. Y ahora se presentan una nueva generación, o sea, los hijos de los padres que habían fallecido, que habían perecido en el desierto. Ahora los hijos ven y escuchan este discurso ahí, al frente, viendo la tierra prometida. Entonces, cuando Moisés les cuenta esto, los hijos, yo me imagino que los hijos, la nueva generación, pensaba: pucha, si nuestros padres hubieran obedecido, si nuestros padres hubieran dejado de murmurar y de quejarse, wow, nosotros estaríamos ya en este lugar, aprovechando el tiempo y ya viviendo una vida de bendición y de prosperidad. Pero por la desobediencia de nuestros padres, pasaron 40 años, perdieron 40 años de tiempo. Y me pregunto que ellos deberán haber pensado: nosotros no vamos a repetir lo que nuestros padres han hecho. ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué es lo que nos enseña a través de esto? Nos enseña de que cuántas cosas hemos perdido por haber dudado de Dios, por haber desobedecido a Dios. Si hubiéramos obedecido, hubiéramos llegado antes de lo previsto. Pero por la desobediencia, porque quisimos hacer lo que nosotros queremos, o quizás pensábamos que esta decisión era lo más correcto, pasaron tiempos, 10 años, lo que podíamos haber llegado en una semana, pasaron 3 años,
5 años o 10 años. Entonces esta palabra nos enseña claramente, no volvamos a repetir lo que nuestros padres hicieron. No sigamos viviendo la cultura de nuestros padres. No sigamos manteniendo esas costumbres que vinieron arrastrando nuestros padres. No, de ninguna manera. Hoy en el nombre de Jesús, corto con todo hábito, con toda costumbre, con todo lo que he aprendido de nuestros padres terrenales. Y ahora, hoy, quiero adquirir la cultura del reino de Dios. Decido obedecer a Dios. Señor, quítame este corazón empedernecido para que pueda escuchar tu voz y pueda ser sensible ante la voz del Espíritu Santo y poder llegar a la tierra prometida. Esto es lo que aprendieron esta nueva generación. Hermanos, está claro que Dios nos está hablando en este tiempo de pandemia. Yo creo que es un tiempo de renuevo. Es un tiempo, como se los mencioné ayer, es un tiempo de meditar, de reflexionar lo que pasó antes, para que ahora, desde ahora, comencemos a tomar decisiones correctas. Amén. Recuerden esto. Lo que interpuso entre ellos y la tierra prometida no fue la distancia, sino fue la condición del corazón empedernecido. Así que, hermanos, les animo y los motivo. Meditemos y busquemos cuál es la voluntad de Dios. Si tenemos este corazón empedernecido, aunque Dios nos hable, aunque Dios nos enseñe, aunque leamos y escuchemos la palabra de Dios, no va a haber un cambio. Y esto es lo que el Señor nos habla. Ahora vamos en el versículo 9. Dice, Moisés, la versión que voy a leer es la Nueva Traducción Viviente. Moisés siguió diciendo, en aquel tiempo les dije, ustedes son una carga demasiado pesada para sobrellevar yo solo. O sea, Moisés está diciendo, ustedes son una carga para mí, porque son demasiados. El Señor su Dios los ha aumentado en cantidad, son tan numerosos como las estrellas. Que el Señor Dios de sus antepasados los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como prometió. Lo que Moisés está diciendo es que, wow, ustedes ahora son tan numerosos que para mí ahora es mantenerlo yo solo, esto es una carga demasiado pesada para mí. Pero mire lo que dice, pero qué bendición, porque así yo deseo que Dios les aumente en cantidad, en numerosos y en bendición para sus vidas. O sea, el deseo de Moisés era que se multiplique y que reciban la bendición de Dios. Pero Moisés estaba solo. Moisés no podía cargar con toda esta responsabilidad solo. Por eso Moisés dice en el versículo 13, elijan a hombres bien respetados a cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Siempre Dios no nos deja solo. Desde Adán, a Dios no le gustó que Adán estuviera solo, por eso creó a Eva de su costilla para que lo acompañe, una idónea. Así también la Biblia nos habla en diferentes lugares, en diferentes versículos. Dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Entonces podemos ver que es mejor dos que uno, es mejor tres que uno. Así que qué bueno, ¿no? Poder entender de que uno solo no puede hacer la tarea. Yo también reconozco, yo no puedo hacerlo solo. Yo necesito la mano de ustedes, necesito gente que me apoye en oración, gente que pueda ayudar, que esté a la par conmigo para poder seguir este ministerio. Pero recordemos esto, este nombramiento no es para cualquiera, no es para cualquiera. Y esto no quiere decir que Dios hace acepción de personas, no. Acá claramente lo dice. ¿Se acuerdan cuando Moisés tenía que aconsejar a millones y millones de israelitas y terminaba cansado? Entonces justo Dios permitió que su suegro Jetro lo encontrara, y Jetro le da un consejo maravilloso. Si vemos
En Éxodo capítulo 18 versículo 20 podemos ver el consejo de su suegro Jetro. Dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de obedecer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, varones de virtud. Pregunto, ¿quiénes son hoy en el mundo esos varones de virtud? Si en el mundo escogería a los varones de virtud, ¿a quiénes escogerían? Quizás a los más intelectuales, a los más experimentados, quizás gente con prestigio, pero la virtud de la Biblia o los varones de la virtud que la Biblia nos enseña es totalmente diferente. Sigo, ¿no? Versículo 21 de Éxodo capítulo 18. Escoge tú entre tu pueblo varones de virtud, temerosos, primero, temerosos de Dios. Segundo, varones de verdad. Y tercero, que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces, ¿quiénes son los varones de virtud? Según la palabra de Dios. No debemos elegir a cualquiera. No cualquiera dice: pastor, yo quiero ayudarlo, yo quiero ser líder. No, pregúntese usted mismo, porque acá nos da 3 puntos importantes. ¿Quiénes son las personas que pueden liderar? Dice primero, temerosos de Dios. Por eso en Deuteronomio capítulo 1 versículo 13, Moisés también lo dice: elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Entonces, primero, hay que tener temor, hay que tener respeto a Dios. Segundo, varones de verdad, dice. ¿Quiénes son aquellos varones de verdad? ¿A qué se refiere cuando dice varón de verdad? Varón de verdad quiere decir que viven de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Ellos no se manejan por su experiencia, por su conocimiento o por su talento, sino que ellos se dirigen y enseñan y dan ejemplo de una vida de acuerdo a la palabra de Dios, que es la verdad. Amén. Entonces, primero, temerosos de Dios. Segundo, varones de verdad. Y tercero, ¿cuál es? Que aborrezcan la avaricia, que aborrezcan la avaricia, que aborrezcan el engaño, que aborrezcan el soborno, que aborrezcan la mentira, que aborrezcan el pecado. Claramente se puede ver. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son realmente hombres o mujeres temerosos de Dios? Varones y mujeres de verdad que aborrezcan la avaricia. Si estos 3 cualidades están en ustedes, gloria a Dios, gloria a Dios. Y si aquel que dice: uy, pero me falta 1, me falta el 2, me falta el 3, bueno, comiencen a poner en práctica ahora. Comencemos a poner en práctica a temerle a Dios, que es el principio de la sabiduría. Comencemos a poner en práctica el ser hombres y mujeres de la verdad, que viven de acuerdo a la palabra de Dios. Comencemos a aborrecer la avaricia, el soborno, el favoritismo, la mentira, el pecado. Entonces, mientras tengamos estos 3 cualidades, estos 3 puntos, gloria a Dios, podemos ayudar, podemos ser líderes para poder dirigir a un grupo de hombres o un grupo de mujeres. Entonces dice versículo 13, versículo 14, y ustedes respondieron: es una buena idea. O sea, respondieron que wow, Moisés, qué buena idea. Versículo 15, y así que tomé a esos hombres sabios y respetados que ustedes habían elegido de sus respectivas tribus y los designé para que fueran jueces y funcionarios sobre ustedes. Algunos estuvieron a cargo de 1000 personas, otros de 100, otros de 50 y otros de 10 según su capacidad. Otra cosa que podemos ver, para algunos
tenían cargo de 1000 personas, otros 100, otros 50 y otros 10. Hermanos, no tenemos que estar envidiosos o no tenemos que tener vergüenza porque él tiene más o él tiene menos. Esto es según la capacidad que uno tiene. Y no está mal que uno tenga 10 y otro tenga 50, porque es según la capacidad que Dios le permitió en ese entonces. Pero como dice la palabra de Dios, si somos fiel en lo poco, la palabra de Dios dice, en lo mucho te pondré. Así que no tengamos envidia por eso, celo por eso, sino a lo que Dios permitió. A lo que Dios permitió, si son 5, si son 10, si son 50, 100 o 1000, bueno, seamos fieles y seamos responsables. Amén. Versículo 16. Moisés le da las siguientes instrucciones. Dice, ocúpense de oír los casos de sus hermanos israelitas y también los de los extranjeros que viven entre ustedes. Y que sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales con sus juicios. Entonces, acá podemos ver que lo primero que les dice a los líderes es que oigan los problemas, escuchen, ocúpense de oír los problemas que están pasando entre los hermanos, ¿sí? Y que tomen decisiones justos, que sean justos en las cosas o en las decisiones o los consejos que iban a dar. Qué importante esto, ¿no? Porque un líder no tiene que tener favoritismo, no hace distinción de personas, sino que un líder designado a la palabra de Dios es aquel que toma como fundamento la palabra de Dios y aunque él sea mi amigo, aunque él sea mi familiar o aunque sea una persona que me caiga bien, como líder nosotros tenemos la responsabilidad de poder dar consejos bíblicos y valores bíblicos. Nada de que, como me cae bien, aunque hizo mal, bueno, le voy a dar palabras lindas para hacerlo sentir mejor. No se trata de esto. Un líder, como habíamos hablado de las 3 categorías, temeroso de Dios, varones de verdad que aborrecen la avaricia y el soborno. De la misma manera, tenemos que tener estas 3 cualidades para poder liderar y para poder dar el consejo que Dios desea. Entonces, en el versículo 17 dice, no se acobarden ante el enojo de nadie, porque las decisiones que ustedes tomen serán de Dios. Miren lo que dice, justamente por eso mismo, dice, no se preocupen por si lo que vas a decir le puede molestar o le puede enojar a tu hermano. Di la verdad. Si algo está mal, dile que eso está mal. No digas que lo que es negro es blanco. No digas lo que es negro, lo que es blanco es negro. Sino que las cosas los tienes que decir con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la decisión que ustedes tomen, dice, será la decisión de Dios. ¡Wow! Qué responsabilidad que tenemos, ¿no? Entonces, por esta razón, debemos entender que todo lo que nosotros estamos aconsejando, las palabras que estamos aconsejando como líderes, como funcionarios, como jueces, tenemos que dar palabra de Dios, tenemos que transmitirles los valores cristianos de la palabra de Dios. Amén. Y dice, tráiganme a mí los casos, o sea, los casos más fáciles lo pueden ocupar ustedes, pero los que son demasiado difíciles, eso sí lo podían llevar a Moisés. También hoy lo podemos hacer, ¿no? Los líderes, cuando tienen que ocupar algo, las cosas sencillas lo pueden ocupar ustedes, pero cuando son cosas difíciles, eso lo pueden traer al pastor o a sus líderes para poder remediar o solucionar el problema. El día de mañana, cuando nosotros levantemos hombres y mujeres de Dios que tengan estas 3 cualidades, siempre deben recordar estos versículos, y de seguro que yo voy a repasar estos versículos para cuando tenga que levantar líderes, pero un líder sólido de la palabra de Dios. Amén. Y oro para que Dios levante en cada uno de ustedes. Aquel quizás dice, pero yo no sé si tengo esas cualidades. Bien, prepárense ahora, prepárense ahora. Escuchen la palabra de Dios, no solamente oigan, sino tengan la disposición de obedecer, no endurezcan su corazón. Miren, nosotros podemos decir, Dios, quiero ser obediente, pero si no aprendemos a sujetarnos a las autoridades que el Señor ha puesto hoy acá en la tierra,
Es mentira que nosotros vamos a obedecer a Dios, y también en la iglesia. Si nosotros no aprendemos a sujetarnos de los pastores o de los líderes, es mentira que nosotros le decimos: Dios, me someto a ti, Dios, te obedezco. No, la Biblia dice claramente que sujetaos a vuestras autoridades, sujetaos a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque cuando uno se sujeta a sus autoridades, cuando uno se sujeta a su pastor, lo que está haciendo es obedeciendo el decreto de Dios. Amén. Así que esta es la palabra de hoy. La palabra de hoy es muy motivador para que todos aquellos que realmente quieren servir a Dios, quieren ayudarme conmigo en esta obra, que vayan preparándose, que tengan estas tres cualidades, que pongan en práctica estas tres cualidades: temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrecen la avaricia. En el versículo 13 dice: elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Esta es una palabra que el Señor está hablándonos a nuestra iglesia, a nosotros. Hermanos, es un tiempo de preparación, pero aquellos que tienen murmuración, aquellos que tienen queja, lamentablemente no pueden llegar a ser líderes. ¿Por qué? Porque eso muestra que tienen síntomas de que no tienen temor de Dios, no tienen la verdad y no aborrecen el pecado. Entonces, ¿quiénes son aquellos ¿quiénes son aquellos que Dios quiere levantar como líderes? Temerosos de Dios, varones de la verdad y que aborrecen la avaricia. Amén. Así que, hermanos, les motivo, les levanto el ánimo para que en este tiempo vayamos meditando la palabra de Dios, vayamos sumergiéndonos en la palabra de Dios, que aprendamos a temer a Dios, que hablemos la verdad, que aborrezcamos el pecado, la avaricia, el soborno, la mentira y el engaño. Amén. Y yo creo en el nombre de Jesús que Dios va a levantar hombres y mujeres con esta virtud, hombres de virtud, mujeres de virtud, para que el reino de Dios siga extendiéndose. Yo tengo la certeza, la convicción de que después de todo esto va a haber mucho que hacer. Amén. Y los están preparando no solamente a mí, sino a cada uno de ustedes. Recuerden, no es esto para cualquiera que quiera ser. Todos queremos ser líderes, pero recuerden estos 3 puntos. Vuelvo a repetir: temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrecen la avaricia. Amén. Vamos a orar. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, así como esta nueva generación estaba al frente, ahí a unos pasos de entrar a la tierra prometida, también nosotros estamos a punto de experimentar, Señor, esta tierra prometida espiritual. Y queremos prepararnos, no queremos volver a cometer los mismos errores que hemos cometido hace 1 año atrás, 5 años atrás o el año pasado, sino que desde ahora, Señor, queremos comenzar a profundizar más nuestra relación contigo, a poder profundizar en la palabra, Señor, a vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra, aprender a temerte a ti, Señor, porque es el principio de la sabiduría. Señor, a vivir en la verdad, Padre Dios, y poder aconsejar la verdad sin favoritismo. Y tercero, Señor, aborrecer la maldad, aborrecer la mentira, aborrecer el engaño, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que en este tiempo, Señor, tú vas a prepararnos y vas a levantar hombres y mujeres de fe, de virtud, para que esta iglesia, luz del mundo del Evangelio pleno, pueda ir creciendo, Señor, para que se extienda el reino de Dios en este lugar, Padre. Gracias, bendigo a cada uno de mis hermanos en tu nombre, cúbrelos con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén.